Y vamos a darle un aplauso a Dios para recibir la palabra del Señor, ya que la palabra del Señor se recibe con gozo, con alegría y con sencillez de corazón. Amén. Capítulo 21 del libro de los Hechos comienza diciendo la palabra del Señor de la siguiente manera: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallando los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplido aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos, y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco, y ellos se volvieron a su casa. Podemos ver el itinerario del apóstol Pablo, ¿no? Podemos ver el viaje de un sitio a otro y de una parte a otra del apóstol Pablo, y podemos ver la reunión que él estuvo por 7 días, dice el versículo 4, y que los hermanos con que él se reunió daban testimonio por el Espíritu de que no subiese a Jerusalén. Le daban testimonio por el Espíritu de que no subiese a Jerusalén. Mire, familia, desde este punto de vista y desde este punto de las Escrituras, en este punto en el que vamos, no he logrado entender todavía quién estaba en las emociones y quién estaba en el Espíritu. Porque el apóstol Pablo, en el título que vimos la semana pasada, dice: yo ligado por el Espíritu voy a Jerusalén. ¿Ok? Y no hubo fuerza humana alguna de que detuviese al apóstol Pablo de emprender su viaje. No hubo fuerza humana alguna que lo detuviesen. Cuando llegó a este punto del viaje, dice la palabra del Señor que los hermanos que estaban en el sitio, por el Espíritu le decían que no fuese a Jerusalén. Pero vamos a seguir leyendo. Aquí nos sigue diciendo el versículo 5: cumplido aquellos días salimos acompañados, y lo que acabamos de leer, se arrodillaron en la playa y oraron, y se abrazaron y lloraron, traer una lloradera por donde quiera que el apóstol Pablo iba pasando. En este capítulo 19, 20 y en el capítulo 21 va dejando allí una lloradera, a tal punto de que en el último versículo dice el apóstol Pablo: pero me están haciendo aflojar el corazón. O sea, ¿qué les pasa? Me hacen el favor y dejan la lloradera, porque igualito no voy a desistir de mi viaje, pero me están bajando el ánimo, dice el apóstol Pablo en el capítulo anterior. Y aquí los hermanos siguen diciendo: no vayas a Jerusalén. Dice: no vayas a Jerusalén. Dice el versículo 7: nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro, y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Dice el versículo 8: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de ¿quién? ¿Quién era Felipe? Felipe era el evangelista, que era uno de los 7. ¿De cuáles 7? De los 7 posamos con él. Este Felipe es uno de los 7 que nos habla el capítulo 6. El apóstol Pedro en el versículo 3 del capítulo 6 dice: buscad pues, dice, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguen el trabajo de servir y administrar a las mesas. Y nosotros persistiremos en la oración y en el testimonio de la palabra, dice el apóstol. Y agradó la propuesta a toda la multitud, dice el versículo 5, y eligieron ¿a quién? A Esteban, varón lleno de fe
y del Espíritu Santo. ¿Y a quién más? Bueno, estamos hablando de Felipe. Habla del capítulo 8, versículo 5. Dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía este gran hombre de Dios. Aquí lo volvemos a ver en este capítulo. Dice que el apóstol Pablo llegó a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía que 4 hijas doncellas que profetizaban. Y cuando en la palabra del Señor trae a colación las 7 hijas que tenía Felipe que profetizaban, da como que a entender, no lo dice claramente las escrituras, pero da como que a entender que también por el Espíritu le decían a Pablo que no subiese o que no se llegase hasta Jerusalén, porque en Jerusalén lo único que le esperaba era cárcel. En Jerusalén lo único que le iba a esperar era un castigo fuerte, una persecución fuerte al apóstol Pablo. Amén. Vuelvo y digo, en este punto de la lectura en que vamos y del estudio del libro, yo no sé quién andaba más natural en este capítulo. Si el apóstol Pablo, por querer pasar la fiesta de Pentecostés en Jerusalén con los judíos y reunirse con la iglesia, o si los hermanos, que con todo el cariño que le tenían a Pablo, no querían que fuera a Jerusalén, porque ellos sabían que el nombre del apóstol Pablo no era bien visto en Jerusalén. No era bien visto en Jerusalén. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo estaba enseñando a todos los gentiles que se convertían al evangelio, que se convertían a Jesucristo, les estaba enseñando que no era necesario circuncidarse y que no era necesario guardar todos los ritos que estaban contemplados, que los judíos guardaban y que estaban contemplados en la ley y en el Pentateuco. El apóstol Pablo les estaba enseñando que no era necesario, sino que se apartaran de los ídolos, de los sacrificados a los ídolos, se abstengan de los ahogados y de sangre, de comer comida con sangre, que se abstengan de la sangre de los ahogados y de los sacrificados a los ídolos y de los ídolos. Eso era lo que el apóstol Pablo en el primer concilio llegaron a un acuerdo en la iglesia en Jerusalén con los ancianos de Jerusalén, de que no se le iba a poner carga a los nuevos convertidos gentiles, más que esa carga que ni ellos ni los padres de ellos habían podido llevar, habían podido cumplir, que no se la iban a hacer reposar sobre la espalda a los gentiles. Y eso no era muy bien visto por la gente de Jerusalén, por los judíos de Jerusalén. Por eso estaban a la expectativa, esperando que el apóstol Pablo arribara a Jerusalén para, a través de un complot, echarle la mano al apóstol Pablo y prenderlo. Y así sucedió. El versículo 10: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado ¿qué? Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. ¿Ok? Un profeta dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregará en mano de los gentiles, en mano de los que no tienen temor de Dios. Un profeta vino. ¿De dónde vino el profeta? De Judea vino el profeta. Vino de allá, de Tierra Santa. Vino de donde se estaba armando el complot, y le dijo por el Espíritu, no tan solo por lo que él percibía, y no tan solo por el panorama que él estaba viendo en Judea y en Jerusalén, sino que también le dijo como profeta de oficio o de ministerio, y le dijo por el Espíritu. Se ató con el cinto
punto y todo, no solamente le dijo la palabra, sino que él se la demostró, ¿no? Le dijo, mira, así como yo estoy atado, así van a atar al dueño de este cinturón. ¿Sabía él que ese cinturón era de Pablo? No lo sé. ¿No lo sabía? No lo sé. Él hizo el símil. Él agarró el cinturón y dijo, de esta manera y así van a atar al dueño de este cinturón en Jerusalén. O sea, avisado el apóstol Pablo estaba. Mire, familia, Dios habla a través de las Escrituras, y Dios habla a través de hombres y mujeres que habitan en la presencia de Dios. Lo que pasa es que nosotros, y no es solamente típico de nosotros, sino que también, mire, el apóstol Pablo está como que haciendo oídos sordos a la voz del Espíritu. Aquí vemos claramente, desde que comienza el versículo 1 hasta donde vamos, que el apóstol Pablo está haciendo claramente oídos sordos a la voz del Espíritu. ¿Qué hubiese sido de la vida del apóstol Pablo si el apóstol Pablo no va a Jerusalén, sino que si el apóstol Pablo sigue otro camino conforme la guía del Espíritu? Porque había recibido bastantes palabras de parte del Espíritu de que no fuera a Jerusalén. Muchas veces nosotros también nos enmarcamos en una terquedad. Yo le denomino terquedad, yo le llamo terquedad, la que el apóstol Pablo estaba presentando en ese momento. Muchas veces algunos de nosotros, porque nos sabemos 2 o 3 versículos de memoria, porque tenemos un cargo en la iglesia, o porque vamos, qué sé yo, porque en una oportunidad fuimos bautizados por el Espíritu y hablamos en lengua, creemos que no la sabemos toda. Y el Señor nos trae palabra por el Espíritu a través de muchas personas, y nosotros hacemos caso omiso a lo que el Señor está diciendo. ¿Qué le dijo Jesús a las personas que le decían, mire Señor, pero dile a tus discípulos que se callen? ¿Qué le dijo Jesús? Jesús les dijo, si ellos callan, las piedras van a hablar, pero lo que se tiene que decir acerca del Hijo del Hombre se va a decir. Así sean las piedras las que tengan que hablar. Si los que están pregonando se callan, las piedras van a hablar. Sencillito. Cuando el profeta estaba ciego, sordo y mudo, como algún personaje de la actualidad, cuando el profeta estaba ciego, sordo y mudo, ¿qué hizo Dios? Le hizo que una mula, que un animal de cabalgar, le abriera los sentidos y la vista y los oídos espirituales. Dios permitió a una mula hablar, y el ángel habló a través de la mula. ¿Qué le dijo la mula? Le dijo, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué me golpeas? Le dijo la mula. Le llamó la atención la mula. Le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué me golpeas? ¿Acaso cuántas veces que tú me has montado y me has dicho vamos a tal sitio y yo no he ido? O sea, ¿cuándo es que yo he sido rebelde, o cuándo es que no he hecho caso a tu dirección? ¿Y por qué me golpeas? Porque simplemente no quiero avanzar. ¿Por qué me golpeas? ¿O es que acaso tú no estás viendo lo que yo estoy viendo? ¿Sí? Eso le dijo la mula. Después de ese episodio, la mula siguió siendo mula y el profeta siguió siendo profeta. Pero en el momento que fue necesario, Dios usó la mula para corregir al profeta. Familia, Dios en muchas oportunidades habla a nuestras vidas hasta por el hermano que usted considera que es el más carnal. ¿Sí? Hasta por el que vive en su casa, que ni siquiera es cristiano, a veces Dios te habla. Amén. Y nosotros decimos, no, pero ¿qué le pasa a este borracho, grosero, adúltero, fornicario? Y va a querer venir a corregirme a mí, hijo de Dios, que hablo con Dios todos los días. Oye, ¿qué te pasa? Ubícate. Necesita una dosis de ubícate. ¿Sí? A veces nosotros creemos eso, pero a veces nosotros estamos como el profeta Balaam y estamos tan tercos como el apóstol Pablo en ese momento, que Dios ya no haya cómo hacer, Dios ya no haya, grita y hace de todo, y tiene que levantarse a través de algo sobrenatural para que nosotros podamos entender. Muchas personas Dios le ha hablado a través de una enfermedad. Muchas personas Dios le ha hablado a través de una separación. A muchas personas Dios le ha hablado a través de muchas cosas
que Dios en su infinita misericordia a veces nos priva de algo para que nosotros podamos entender, porque dice la Biblia en boca del mismo Jesucristo, es mejor entrar al reino de los cielos sin un ojo, sin la mano derecha, sin un pie, que entrar al infierno con todos los miembros completicos, buenos y sanos. ¿Sí? Muchas veces Dios nos da un pequeño alón de oreja a través de la persona que menos nos esperamos, pero Dios al que ama y al que ha tomado por hijo, corrige, disciplina y a veces azota. El profeta Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atará los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros también y todos los del lugar que no subiese a Jerusalén. ¿Qué sigue diciendo? Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Ok, el apóstol Pablo esgrime algo. El apóstol Pablo dice: ¿qué hace llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir. Sí, el apóstol Pablo estaba dispuesto a morir, sí. Pero es que porque usted esté dispuesto a dar la vida por el evangelio del reino o por Jesucristo, eso no quiere decir que va a ir a la mitad de la carretera, se va a parar al frente de un bus que venga a 120 kilómetros por hora. No, porque yo estoy dispuesto a morir. No, no quiere decir eso. ¿Ok? No quiere decir que usted no va a cuidar su vida. No quiere decir que usted no va a ser sabio en la sabiduría de Dios. Ok, el apóstol Pablo, en el momento en que lo apresaron y lo llevaron para ser ejecutado por causa de Cristo, él murió por causa de Cristo. Pero en el momento en que estaba dispuesto por Dios para hacer eso, Cristo, en el momento en que estaba dispuesto por Dios para ser apresado y llevado a la cruz para morir por cada uno de nosotros, él no hizo nada. Pero la cantidad de veces que lo quisieron apresar para matarlo, Cristo no se dejó apresar. Él dijo: no es el tiempo. Que fue lo primero que hizo Cristo después de recibir, que regresó del desierto. Pasó a la sinagoga y se le fue dando el rollo de Isaías, y él leyó en qué parte, en aquella parte que dice: pero el Espíritu del Señor está sobre mí, por tanto me ha ungido. Y él empieza a decir para qué le es ungido. Terminó diciendo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Le dijo a quienes: a todos los religiosos, a todos los ancianos, la gente de barba larga, la gente de vestiduras anchas y grandes, a todos los que tenían fama de saber ser lo más duro. Él le dijo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Acto seguido, lo sacaron de la sinagoga, se lo llevaron a un despeñadero y lo iban a lanzar por ahí, porque estaba diciendo blasfemias, porque estaba diciendo que él era el ungido de Dios, que él era el profeta esperado, y que él era, y todo el mundo sabía que era el hijo del carpintero. Todo el mundo ahí sabía que era el hijo de María. ¿Acaso no está su padre y su madre con nosotros? ¿Acaso no están sus hermanos y hermanas con nosotros? O sea, ¿qué se ha creído este hombre? Lo primero que la sociedad quiso hacer con Jesús fue llevarlo a un risco, lanzarlo por ahí para matarlo. ¿Qué dice la Biblia? Jesús ni se inmutó, pasó por en medio de ellos, no pudieron detenerlo ni pudieron arrojarlo. ¿Por qué? Porque no había llegado la hora. En otra oportunidad: Señor, no vamos para allá porque ya te van a matar. No se preocupe. Yo voy, vamos, hacemos los milagros, predicamos la palabra y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado mi hora. ¿Sí? Ahora, en el momento que llegó la hora, llegó la turba y el ejército, y él preguntó: ¿a quién buscan?
a Jesús el de Nazaret, soy yo, aquí estoy. Si me buscan a mí, sí, a usted que buscamos, bueno, dejen ir a los míos, no tienen nada que ver. Si me buscan a mí, aquí estoy yo, y que los míos se vayan. Pero en el momento pautado por el Padre, Jesús dijo, soy yo, aquí estoy. Puso las manos, se lo llevaron, lo escupieron, lo azotaron, lo coronaron de espinas, lo vistieron de púrpura, se lo llevaron a la cruz, lo clavaron, lo traspasaron su costado y murió. Al tercer día el Padre lo resucitó, porque era el tiempo en que Jesús tenía que morir. Ha llegado mi hora. ¿Qué le dijo a los apóstoles cuando regresó de orar? Les dijo, duerman, descansen, duerman, que ya ha llegado la hora. ¿Ok? Yo no soy quien para ir en contra del apóstol Pablo en este tiempo, en esta altura en que vamos de la lectura. Pero yo veo una terquedad muy fuerte en contra de lo que el Espíritu Santo está diciendo. Yo veo que el apóstol Pablo va en contra de lo que el Espíritu está diciendo, por sencillamente ir a Jerusalén a guardar una fiesta. Fiesta que el Señor no nos mandó a guardar, que el Señor en ninguna parte de su evangelio nos manda a guardar fiesta. ¿Qué hizo cuando llegó a Jerusalén? Vamos a seguir leyendo. Dice, después de estos días, hecho ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Por fin el apóstol Pablo llegó a Jerusalén en contra de viento, de marea y de rogativa y de la palabra del Espíritu que no subiese a Jerusalén. Por fin el apóstol Pablo llegó a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Manasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron ¿con qué? Con gozo. Los hermanos de la iglesia nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio o a través de él. Cuando ellos, Jacobo y los ancianos, cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar o a ir en contra de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observar las costumbres. ¿Se da cuenta, familia? ¿Se da cuenta, iglesia? ¿Cómo era de necesario el ministerio del apóstol Pablo? ¿Cómo fue de necesario el ministerio del apóstol Pablo en los tiempos en que la iglesia se estaba formando? ¿A dónde llegó el apóstol Pablo? Llegó a Jerusalén. ¿Quiénes estaban en Jerusalén? Empezando estaba Jacobo, lo dice la Escritura. ¿Quién era Jacobo? Según se dice, era el hermano del Señor. ¿Sí? Jacobo, el hermano del Señor, que era una de las columnas fundamentales de la iglesia en Jerusalén. ¿Quiénes más estaban? Ancianos. De repente muchas de las personas que caminaron con Jesús, muchas de las personas que oyeron el evangelio de la boca de Jesús mismo, estaban reunidos allí en aquella iglesia. Muchas personas de valor. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Estaban siendo celosos por la ley. Eran cristianos judaizados. Eran cristianos judaizados. Y ellos acusaban al apóstol Pablo de que era una persona que enseñaba a los nuevos convertidos a no guardar la ley. A no guardar la ley. ¿Ok? Porque ellos eran cristianos, pero cristianos judaizados. Cristianos que estaban cómodos en Jerusalén. Cristianos que estaban cómodos creyendo en el nombre de Jesús, pero guardando
todas las leyes y los ritos de la religión judía. Por eso el apóstol Pablo era una piedra en el zapato para todo el que tenía procedencia judía y para todo el que seguía guardando una ley que en el libro de Romanos y en el libro de Hebreos y en el libro de Gálatas vemos claramente cómo él ya había pasado, como una ley que ya había quedado atrás, porque dice la Biblia que por la ley nadie ha podido ser perfecto. Y que la ley era un ayo, era un curador, era un tutor hasta la venida de Cristo. Pero una vez teniendo a Cristo y al Espíritu Santo entre nosotros, ya el curador no hacía falta, ya el guiador, el tutor ya no hacía falta. Hacíamos la observación de esas partes de metal que cuando uno se quiebra un hueso por un accidente le ponen por fuera. ¿Sí? Si conocen han visto, meten un clavo que sale para este lado y una barra de metal va y entra al otro lado. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama un tutor. Eso se llama un tutor y va a estar puesto en la persona hasta que se solte el hueso, hasta que se cure y hasta que haya fortaleza en la parte. Después es retirado. Ese es un tutor hasta que la parte se fortalece. Después es retirado el tutor, ya no hace falta. Bueno, la ley dice la Biblia que era hasta que viniese Cristo, el Espíritu Santo. Ya después que está Cristo con nosotros y el Espíritu Santo en nosotros, ya no hace falta. ¿Ok? Pero la iglesia que estaba en Jerusalén estaba muy cómoda y llegó el apóstol Pablo a menear el avispero y ahí sí, a correr todo el mundo. Sigamos leyendo. Dice: celoso de la ley. El 22. ¿Qué hay pues? Una pregunta. La multitud se reunió. Se reunirá de cierto. O sea, la verdad es que la multitud se va a reunir porque oirán que has venido. O sea, dice la palabra, o sea, ¿ahora qué vamos a hacer, Pablo? Porque dalo por hecho, la multitud oyó que usted llegó y se va a reunir. O sea, ¿qué vamos a hacer, Pablo? La multitud oyó que usted llegó a Jerusalén y se va a reunir. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Bueno, se irá a formar la Asamblea. Amén. Porque donde quiera que el apóstol Pablo llegaba, se formaba la Asamblea, se formaba aquel alboroto. Dice el versículo 23: haz pues esto. Le recomienda a la iglesia que se había judaizado, le recomienda al apóstol Pablo, le dice: Pablo, para que no suceda nada y para que tu vida no corra peligro de la multitud que se va a reunir, haga esto. Toma contigo. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga los gastos de ellos, para que se rasuren la cabeza y todos comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Ok? Pero eso no es todo y eso no es tanto. Mira lo que hace el apóstol Pablo. Ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Sí, porque el concilio encabezado por Jacobo, eso fue lo que les ordenó en el capítulo 15, ¿recuerdan? Eso fue lo que ordenaron en el capítulo 15 y en el capítulo 16. Dice el 26: entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayúdennos. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley
y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Lo triste del caso no es que la iglesia de Jerusalén le haya recomendado al apóstol Pablo hacer esta simulación, porque eso fue lo que le recomendaron, hacer una simulación. Lo triste del caso es que el apóstol Pablo haya incurrido en la simulación. Eso es lo triste del caso. ¿Sabe por qué? Porque si bien el Espíritu Santo le había dado testimonio a Pablo de que le esperaban cadenas y le esperaban prisiones en Jerusalén, ¿por qué entonces tiene que simular algo que no es? ¿Por qué entonces sigue la corriente a la iglesia que estaba judaizada a ir a pagar unos votos, a entrar en el templo haciendo una simulación? Igualito lo iban a apresar, igualito lo iban a poner en cadena e igualito lo iban a echar a la cárcel. Pues entonces que muera con las botas puestas. O sea, ¿para qué ponerse con simulación? No, yo no soy de eso, yo no soy de eso, yo no soy de eso. Igualito te van a apresar porque te conocen, tu fama te antecede, tu fama llega primero. Amén. O sea, si usted llega a un sitio, no llegue disimulando de que usted no es cristiano. No de que aquí calladito voy a hacer la cola, voy a hacer la huelga, me voy a incluir, aquí nadie me conoce. No llegue disimulando que usted no es cristiano, porque la fama del cristiano llega primero y después llegamos nosotros. Hay una persona entre la multitud que te conoce y dice, pero aquel es evangélico y mira dónde está. Pero aquel es evangélico y mira dónde está y lo que está haciendo. Vamos a provocarlo para ver qué va a hacer. Entonces te metes en doble problema. Te metes en un triple problema para después tener que identificarte. Bueno, yo soy evangélico y ¿qué? O sea, ¿por qué no llegó primero identificado? No vociferando, pero tampoco disimulando. Que si te vas a llevar algún atropello por causa del evangelio, que sea por causa del evangelio, no por causa de andar escondido, no por causa de andar oculto. El apóstol Pablo igualito le esperaban prisión y cadena, pero ¿por qué la simulación? ¿Por qué entra en esta simulación? ¿Ok? O sea, si nos toca vivir lo que nos toca vivir por causa del evangelio, que sea por causa del evangelio, no por causa de disimular y andar en simulaciones que no nos van a edificar ni nos van a traer nada bueno a la larga. El 29 dice, y además de que lo consiguieron, lo vieron, lo reconocieron, lo acusan ampliamente con mentira. Le acusan ampliamente con mentira, solamente considerando lo que es su verdad, que estaba profanando el templo, que enseña a todo el mundo a que profanen, a que vayan en contra de Moisés, a que no guarden la ley. Seguimos en el 29. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaba que Pablo había metido en el templo, un efesio. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó al pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas del templo para que no sufriera más profanación el templo por causa de Pablo y de las personas que le acompañaban a Pablo. Dice el versículo 31, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vinieron, el tribuno y los soldados dejaron de golpear a Pablo. Ok, pero lo que se demoró el tribuno y los soldados en llegar hasta donde estaba la revuelta, se llevó varios golpecitos. ¿Por qué se llevó varios golpecitos y además fue arrastrado? Por desobediente. ¿Por qué se llevó varios golpes y por qué fue arrastrado y casi muerto ese día? Porque no hizo caso a la palabra del Espíritu, no hizo caso a la palabra de profecía. Ok, muy apóstol Pablo y muy todo lo que tú quieras, pero fue a Jerusalén en contra de la palabra del Espíritu. Ok, fue a Jerusalén en contra de la palabra del Espíritu. Mire familia, vuelvo y digo,
Hay sabiduría en obedecer cuando el Espíritu del Señor habla. Hay sabiduría en obedecer cuando hay una palabra de parte del Señor delante de nosotros. Hay sabiduría. No creamos que nos la sabemos toda. Cuando Dios habla y a nosotros nos corresponde decir amén, Señor, hágase tu voluntad. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera, muera. O sea que lo que le tenían era ganitas al apóstol Pablo. Lo que le tenían era ganitas al apóstol Pablo. ¿Por qué? Por mentiras infundadas de Satanás en el corazón de los hebreos, de los que habitaban allí en Jerusalén. Por mentiras infundadas de parte de Satanás en el corazón. Se levantó un enojo y una malicia tan fuerte en contra del apóstol Pablo que lo que querían era que muriera. Ellos no querían que se fuera de Jerusalén, ellos no querían que no entrara más al templo, ellos no querían que no viniera más a la ciudad, ellos no querían que no enseñara más, ellos lo que querían era que muriera, que muriera. Toda persona dirigida por el enemigo, todo movimiento dirigido por el enemigo, lo único que quiere es que muera todo lo relacionado con nuestro Señor Jesucristo y con el Evangelio del Reino. Todo lo dirigido, movimiento LGTB, cualquier cantidad de movimientos que se levantan, lo único que quieren no es ni siquiera callarnos, sino que se elimine. ¿Cuál era la intención de Hitler? La intención de Hitler era eliminar por completo todo vestigio del pueblo de Dios, de la Biblia y de todo, de la palabra de Dios. La quemaba por montones y por montones. Y como Satanás no pudo a través de Hitler quemar, entonces la escondía a través de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no permitía que la Biblia estuviera en manos del pueblo. No permitía. El esconder la Biblia del pueblo a través de las manos de la Iglesia Católica fue primero. Como vio que no pudo, porque se le salió de las manos y la Biblia empezó a llegar al pueblo en el idioma que el pueblo hablaba, entonces empezó a recogerlas y a quemarlas. Y su máximo actor fue Hitler. Arrumaba y le metía candela, arrumaba y le metía candela, y así acabó con cualquier cantidad de escritos que no se volvieron a recuperar más nunca. Pero lo que son los escritos y libros textuales de nuestra Biblia sí se recuperaron, porque fueron difíciles de acabar. Ya estaban esparcidos por todo el mundo conocido para los tiempos de Hitler. Estaba esparcido, ¿ok? Pero hubieron muchos escritos importantes de muchos santos del Señor que sí desaparecieron porque no habían muchas copias de ellos, desaparecieron. Pero damos gracias a Dios que hoy por hoy tenemos en nuestras manos este libro sagrado, esta escritura sagrada que nos trae y nos da a conocer el carácter y el corazón de Dios para nosotros. Amén. Continuamos leyendo, dice que muera. Era tanta la opresión y tanta la algarabía que tuvieron que levantarlo y llevarlo en peso. Lo levantaron los soldados, entre 4, 5, 10 soldados lo levantaron y lo llevaron en peso. Y así lo pusieron lejos del alcance de la mano de la turba enfurecida. Dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días? Imagínense con quién lo estaban confundiendo. Imagínense con quién lo estaban acusando. ¿Cómo que lo estaban acusando? Hacía unos días atrás, un forajido había hecho un movimiento y había sacado al desierto ¿a cuántos?
4,000 sicarios. Mira el término que está usando la Biblia, 4,000 delincuentes del nivel de sicario. Con ese lo estaban confundiendo y lo estaba comparando el tribuno. Dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, hecho gran silencio. Habló en lengua hebrea, diciendo, varones, hermanos y padre, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Su nombre. El apóstol Pablo fue acusado y lo estaban confundiendo como uno de los sicarios, y cuando el apóstol Pablo dijo quién era y empezó a hablar, entonces se dieron cuenta de que no era la persona que estaban buscando. ¿Okay? El apóstol Pablo se levantó y como que dice, ¿por qué de lo que yo soy me quieren matar? ¿Por qué? Porque soy ciudadano romano, por eso me quieren matar. Porque también hablo griego igual que ustedes, por eso me quieren matar. ¿Por qué me quieren matar? Entonces ellos entendían que no era. Recuerden el capítulo que ahorita escapa de mi memoria, cuando la gente protestaba por más de 2 horas, dice la Biblia que gritaban por más de 2 horas y muchos de ellos no sabían ni siquiera por qué estaban protestando. ¿No? Eso es cuando se es instrumento del enemigo. Cuando se es instrumento del enemigo, hablamos del predicador sin saber ni siquiera de qué. Hablamos y murmuramos acerca del hermano, del vecino, del otro, ni siquiera sabemos de lo que estamos hablando cuando somos instrumentos. Pero una persona sabia no, habla de proyecto, habla de nivel de ciudad, habla de nivel de país, habla de grandes proyectos, ¿no? Pero una persona normalita habla de actividades, de pequeñas actividades, ¿no? Que no está mal, pero en cambio la persona mediocre también habla, pero habla del prójimo, habla de los demás, ¿no? Entonces, que es más o menos como una escala para que nos califiquemos. ¿Dónde estamos? Donde estemos y avancemos al otro nivel. Amén. Quiera Dios que el Señor haya hablado a su vida a través de la palabra del día de hoy, del capítulo 21 del libro de los Hechos. Amén. Nos está narrando la historia del apóstol Pablo, pero está trayendo una palabra que edifica para nuestras vidas. Amén. ¿Por qué no te pones de pie y damos gracias al Señor? Señor, te damos gracias en esta maravillosa mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Tu palabra edifica a tu iglesia, Señor. Tu palabra nos hace reflexionar y nos hace ser grande cada día más, Señor. Bendigo, Señor, el día y las manos, Dios, que escribieron, Señor, estas palabras, que encuadernaron este libro que hoy por hoy tenemos en nuestras manos, al que popularmente le conocemos como Biblia, que sabemos que contiene la santa y sagrada palabra del Señor. Porque ella nos instruye, ella nos redarguye, ella nos limpia, nos santifica y nos guía por el camino de la verdad. Te doy gracias y mil gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos presentes en este lugar. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que no pudieron venir, Señor. Enviamos una palabra de aliento al sitio donde quiera que se encuentre, Señor. Y si están enfermos, Señor, quebrantados de salud, una palabra de sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Pasa tu mano sanadora sobre sus vidas ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. También declaramos una palabra de sanidad sobre tu iglesia, sobre la congregación, sobre cada uno de mis hermanos presentes en este lugar, Señor. Cada uno, Señor, toda dolencia se va en el nombre de Jesús. Todo mal
malestar se va en el nombre de Jesús. Toda frialdad se va en el nombre de Jesús. Declaramos una congregación libre, sana y libre para adorarte y para glorificarte en el nombre de Jesús, con ánimo y con entusiasmo, no tibio ni frío, sino caliente, Señor. Una congregación que ha vuelto al primer amor en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Aplauda al Rey de Reyes.